Buenos días, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Jenny Espinosa, la alondra del estado Yaracuy, cantante de música mexicana, de música ranchera específicamente. Espero que estén bien, vamos a estar por acá un rato. Estoy descansando porque estoy en mis labores del hogar y me tomé un ratico, me tomé unos minutos para conversar con ustedes. Estoy notando que ya mi cabello necesita de una peluquería o de un tinte que yo misma me pueda aplicar. ¿Saben qué? Por allí me preguntaron por privado, no tienen que hacerlo por privado, también me pueden preguntar por acá, que cómo fue mi niñez, que de dónde soy. Bueno, soy venezolana, vivo en mi país, estoy muy feliz en mi país y me encuentro por acá cantando, siendo feliz, trabajando. Tuve una niñez muy feliz, tuve una niñez de esas de cuando los niños jugaban metra, jugaban pisé, chapita, pelotica de goma. Fui de esas niñas que bajaban los mangos de los árboles. De verdad, chicos, que me siento tan feliz de haber tenido una niñez maravillosa. Yo era una niña muy pilas, fui una niña muy pilas, fui criada por mis abuelos, mi mami y toda la gente del barrio, porque no puedo decir lo contrario. Yo era una niña como de la calle, porque mi mamá trabajaba todo el día y mis abuelos eran muy ancianitos, entonces no podían conmigo. Yo me escapaba para ir a jugar a la calle y me bañaba en la lluvia y bueno, a veces tenía piojos y los vecinos y mi mami cuando tenía tiempo me sacaban los piojos y así pues es mi vida real. Estudié en la escuela básica Cecilio Acosta, que quedaba a una cuadra de mi casa y todos los días llegaba tarde. Me mandaban limpiecita y llegaba como un colito, ¿ok? Me mandaban con trenzas y llegaba espelucada. Siempre he sido una mujer con los pelos espelucados desde niña, ¿verdad? Como les comento, pues me mandaban con 2 trenzas, entonces como me decían pipilantrum, yo llegaba a mi casa sin trenzas y sucia, cochina, porque me gustaban los juegos de varones, ya que fui criada con todos mis primos y hacíamos juegos de varones y yo me creía varón y siempre estuve en esa posición de trabajos así como de varón y con varones, porque después cuando me hice más grandecita, pues que entré a la mariachada, ya les voy a contar, era con varones también. Cuando yo era pequeña, o desde siempre, mi mamita tuvo una peluquería porque ella era estilista del cabello. ¿Ok? Ella empezó siendo manicurista y terminó siendo una de las mejores estilistas de acá, de donde yo vivo. Resulta que ella tenía su salón de belleza, chicas, y ese salón de belleza estaba lleno de espejos por todas las paredes. Resulta ser que yo agarraba las capas, los tacones de mi mami, los cepillos eran los micrófonos. Me ponía las pelucas, ¿ok? Me ponía las pelucas, los tacones de mi mami y empezaba a cantar. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino. Y entonces yo me miraba en esos espejos y yo creía que yo estaba en el poliedro con mucha gente, tal cual, pues como Yolanda del Río.
Y así empecé a cantar. Y bueno, pasaron los años y luego yo escuchaba que las clientes le decían a mi mami: ¿sabes que viene un mariachi para la Tasca Don Pepe? La Tasca Don Pepe quedaba desde mi casa hasta allá más de 15 calles. Y bueno, como yo escuchaba eso, yo decía, ¿dónde será? Hasta que más o menos supe, y como yo era tan pilas, empecé a caminar todas las tardes, porque luego de la escuela me llevaban para la peluquería todas las tardes. Entonces yo empecé a escaparme y empecé a caminar y a caminar y a caminar hasta que me encontré la Tasca, porque en aquel tiempo todo era como decir, el centro de la ciudad era una calle larga. Entonces encontré la Tasca y resulta ser que decía, había vamos a decirlo, un papelógrafo, un papel grande, donde estaba un sombrero de charro dibujado, y pues ahí decía que venían los mariachis. Y yo empecé a preguntarle a las personas que trabajaban allí, ¿a qué hora vienen los mariachis? Entonces decía, me miraron así y me decían, eso es como a las 10 de la noche. Entonces yo decía, ay, ¿cómo voy? Porque yo era una niña que tenía 8, 9, 10 años y pensaba como una de 14. Entonces yo me estudié la manera de escaparme de mi casa. Esperé que todo el mundo yo esperaba que todo el mundo se acostara, ¿verdad? Y después yo un día, como pude, me trepé por la parte del garaje y brinqué la pared. Y me fui como a las 9 de la noche, porque en aquella época pues mis abuelos se acostaban muy temprano. Un beso al cielo por mis abuelitos, que los amo. Mis abuelitos Lorenza y Miguel, que me hicieron la vida feliz. Bueno, mis amigos, les cuento que yo brinqué esa pared y me fui a esa hora. Y entonces me fui caminando, porque en aquel momento era tan sano todo en aquella época, hasta que llegué al restaurante y me quedé paradita porque no me dejaban entrar, era una niña sola. Entonces, como andaba sola, para ellos yo era una niña de la calle que en aquel momento tendría como 8 o 9 años, algo así. Era muy niña. En fin, que en aquel momento pues aparecieron los mariachis. ¿Y qué tal? Yo creí que estaba en México. Es allí cuando conozco al mariachi ¿cómo es que se llamaban? ¿Cómo es que se llamaban? Los Mensajeros de México. Estaban trabajando allí el maestro Luis, el maestro Mantequilla, el maestro Monchevilla y la chaparrita de oro, la señora Migdalia Vargas, de la Fundación Recordar es Vivir, de el estado Lara. Ellos son los fundadores de los mariachis en el estado Lara. Un placer para mí haberlos conocido. Ellos fueron la pieza fundamental de mi vida como mariachi. Y pues a Migdalia Vargas, un saludo a todos ustedes, un beso. Después les voy a continuar contando, ¿ok? Más tarde, les prometo, voy a seguir en mis oficios del hogar. Les doy un beso, nos vemos en otra oportunidad más tarde, y les voy a estar subiendo un contenido sobre mi historia. Chao, nos vemos.